a dar inicio, vamos a dar inicio al Diplomado de Plenos Casatorios Civiles del Instituto Latinoamericano en Derecho y Sociedad en ILADES y la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad de Huánuco les da la bienvenida a este diplomado. En esta oportunidad vamos a iniciar con el doctor Martín Hurtado Reyes, quien es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en Derecho Civil y Comercial por la misma Casa de Estudios, magíster en Derecho Procesal por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El tema que nos convoca el día de hoy es el primer pleno casatorio. Bienvenido, doctor. Puede empezar. Buenas noches, jóvenes, buenas noches. En primer lugar, agradezco la invitación de ILADES. Creo que yo soy el primer agradecido en que nos den esta oportunidad de hacer un evento académico de esta naturaleza. Agradezco a todos los participantes. Y vamos a empezar con este diplomado en plenos jurisdiccionales en materia civil. Obviamente hay un cronograma de actividades y esperemos que ese cronograma de actividades lo podamos cumplir a cabalidad. Sobre todo, haciendo un análisis crítico de estos plenos, que creo que es lo más importante, para no ser descriptivo solamente de lo que dice el pleno, o en mayoría, en minoría, o cuáles son los puntos más importantes o relevantes, o los menos importantes e irrelevantes de un pleno, ¿no? La idea es que ustedes tengan una visión crítica también de los plenos, que puedan tener una aproximación teórica y práctica de los temas procesales desarrollados y los temas sustantivos también, porque hay acá dos cosas. Los plenos tienen aspectos sustantivos relacionados fundamentalmente al derecho civil y también tienen aspectos procesales vinculados concretamente al derecho procesal civil. Entonces, la idea es desarrollar también aspectos teóricos de lo que se dice en los plenos, ¿no? De lo que se desarrolla en los plenos, de las posiciones que se asumen. Obviamente, ustedes van a encontrar en relación a cada uno de los plenos diversos artículos y comentarios sobre este particular, ¿no? Hasta la fecha tenemos 10 plenos. Supongo que van a ir saliendo más en el camino y esperemos que los plenos jurisdiccionales sigan estableciendo algunas reglas jurídicas que sean necesarias y que sirvan para mejorar el proceso judicial, en este caso el proceso civil. La idea de los plenos, ustedes saben, es generar normas interpretativas, generar reglas de naturaleza vinculante para ser aplicadas a casos posteriores que tengan alguna homologación con el caso que se está revisando, el caso que sirve para emitir el precedente. Entonces veamos, a ver, creo que voy a vamos a compartir pantalla, un segundo, ¿ya? Acá estamos. A ver. A la organización y a los alumnos les pediría que si hay algún problema de conexión, no se me escucha bien, se escucha entrecortado o hay alguna interferencia,
me avisen para poder cortar y de repente tratar de solucionar el tema, ¿no? La idea es que tengamos una conversación, una comunicación fluida, que no tengamos problemas en entendernos en lo que se está diciendo, ¿sí? A ver, como vamos a hablar de los plenos casatorios civiles, creo que podemos hacer una nota preliminar o dar algunos alcances preliminares de este tema, ¿sí? Entonces, por acá está. A ver, cuando hablamos de plenos casatorios, en realidad estamos hablando del precedente judicial, ¿sí? Nosotros no tenemos una cultura muy arraigada de precedente judicial, entenderán ustedes, ¿verdad? La figura del precedente judicial no forma parte de nuestros orígenes en materia civil, en materia penal. La actividad jurisdiccional en nuestro medio no estuvo pensada antes de la dación del Código Procesal Constitucional por allá por el 2004, ¿cierto? El Código Procesal Constitucional derogado, porque ahora tenemos uno nuevo, es el que propone por primera vez los famosos precedentes constitucionales vinculantes, ¿no? O los precedentes vinculantes en materia constitucional. Antes del Código Procesal Constitucional no teníamos la cultura del precedente, es decir, no estaba enfocada la actividad jurisdiccional en la emisión de precedentes. Desde que se generó el Código Procesal Constitucional en el 2004 en adelante, hemos tenido ya la posibilidad de hablar de precedente judicial, ¿sí? Del precedente judicial en materia constitucional, léase precedente vinculante constitucional, del precedente judicial en materia civil, léase plenos jurisdiccionales. ¿No es cierto? Como se llama este curso, plenos casatorios en materia civil. Al pleno casatorio, ahora la norma, el artículo 400 actual, ya no habla de pleno casatorio, habla de precedente judicial. Y esto tiene sintonía con lo que les estaba diciendo, ¿no es cierto? Nosotros no tenemos un arraigo bastante cimentado, nuestro origen jurisprudencial, nuestra actividad jurisdiccional no estaba arraigada al precedente. A diferencia de otras latitudes, como por ejemplo el derecho anglosajón, concretamente el precedente judicial en Estados Unidos y el precedente judicial en Reino Unido, ¿no? Esos son países que tienen un sistema diferente al nuestro, están enmarcados en el Common Law, pero sí ellos tienen una cultura vasta, bastante amplia y bastante enraizada en materia de precedentes. Básicamente la actividad jurisdiccional está sustentada en los precedentes. Obviamente ellos tienen un sistema de justicia distinto al nuestro, con cortes supremas por estados y con una sola corte suprema, general, para decirlo así, nacional, de alcance nacional, ¿no? A diferencia del sistema inglés, que tiene la Cámara de los Lores, ¿no? Que hace de último vértice del sistema jurídico, que también emite precedentes. Entonces, la cultura del precedente no es peruana, es angloamericana. Nosotros la hemos tratado de copiar a partir del 2004 en adelante, cuando se da el Código Procesal Constitucional, y eso fue replicado luego en el Código Procesal Penal, en el Código Procesal Civil, en la Ley Procesal de Trabajo, en la Ley Contenciosa Administrativa. Hoy en todos los ámbitos procesales tenemos ya establecida la figura del precedente judicial, que nosotros en materia civil le llamamos normalmente plenos casatorios civiles, ¿cierto? Porque ese es el nombre con el que se inició el artículo 400, ¿no? Por eso acá en esta diapositiva he puesto el texto originario, modificado y actual. El texto originario decía que los plenos casatorios civiles los emitía la Sala Plena de la Corte Suprema.
Ese texto fue tildado en su oportunidad de un texto inconstitucional por diversos autores nacionales porque la Sala Plena de la Corte Suprema es un órgano administrativo, no es un órgano jurisdiccional. Me explico. La Sala Plena está integrada por todos los jueces supremos titulares de la Corte Suprema. ¿Sí? Y son los que deliberan y toman decisiones, pero de naturaleza administrativa. No tienen competencia jurisdiccional. Otra cosa es cuando los jueces titulares de la Corte Suprema integran salas especializadas, ¿no? Las salas especializadas sí ejercen función jurisdiccional en la Corte Suprema, pero no el juez supremo cuando está en la Sala Plena de la Corte Suprema, porque este es un órgano que subsiste hasta la fecha y tiene funciones distintas a las jurisdiccionales. Por eso es que en el 2009 el texto originario del artículo 400 se modificó. Y se habla ahora desde el 2009 hasta la fecha, se habla de precedente judicial en materia civil. ¿Estamos? El artículo 400 ha sufrido una modificatoria también hace un par de semanas, precisamente con la ley 31591, el 26 de octubre de este año, ha sufrido una nueva modificatoria donde se ha cambiado la estructura en parte del recurso de apelación y en parte del recurso de casación. No es motivo de esta discusión o debate. De repente, para los organizadores del curso podría hacerse un seminario de 2 o 3 fechas para discutir el contenido de esta modificatoria que tiene algunos aspectos interesantes, algunos aspectos importantes, pero algunas situaciones también que debatir y que discutir, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tenemos en nuestro sistema? Desde el ámbito de la actividad jurisdiccional, para determinar la predictibilidad de las decisiones que toma el Poder Judicial, tenemos por ahí al denominado precedente judicial que está en el artículo 400 del Código Procesal Civil, pero también tenemos, esto ha sido modificado también con esta ley 31591, el artículo 112 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Además de los precedentes judiciales en materia civil, tenemos los plenos jurisdiccionales y los acuerdos plenarios. Los plenos jurisdiccionales locales, ¿no es cierto? Distritales, regionales y nacionales, que son los 3 tipos de plenos jurisdiccionales, es la reunión de los jueces superiores de determinadas cortes, por eso hablamos de distritales, regionales y nacionales, donde se toman acuerdos respecto de algunos aspectos problemáticos en la toma de decisiones en los procesos judiciales, ¿no? Esos plenos jurisdiccionales no son fundamentalmente vinculantes, ¿no? A diferencia de los acuerdos plenarios. Las salas especializadas de la Corte Suprema pueden acordar, pueden tomar acuerdos plenarios. Aquí la Corte Suprema en materia penal tiene un gran avance respecto de acuerdos plenarios, a diferencia de la especialidad civil donde no hay acuerdos plenarios. La diferencia entre un precedente judicial y un acuerdo plenario más o menos es la siguiente. El precedente judicial dicta reglas jurídicas a partir de un caso real, a partir de un caso concreto que llega a la Corte Suprema en casación, ¿sí? Materia civil, en casación civil, y la Corte Suprema puede decidir si ese caso lo puede llevar a discutir en el pleno jurisdiccional para emitir una decisión que pueda generar reglas jurídicas vinculantes que sean obligatorias para todos los jueces de la República. Es decir, repito, el precedente judicial nace de un caso real. Ahí los abogados definen a las partes, los abogados en informes orales, pueden haber amicus curiae, pueden haber invitados de la Corte, ¿no es cierto?, los amigos de la Corte, para dar su punto de vista respecto de lo que se va a discutir en ese pleno jurisdiccional, en ese precedente judicial que se va a dictar. ¿Sí? Pero es a partir de un caso concreto. Lo que ha cambiado también sustancialmente, en mi opinión, es que la Corte Suprema hasta el año pasado tenía 2 salas civiles
una sala civil permanente y una sala civil transitoria. Hoy solo tiene una sala civil permanente, con lo cual el precedente judicial en materia civil se estaría restringiendo simplemente a 5 posibilidades. Es decir, habría 5 magistrados en materia civil que se configuren en sala plena para resolver y decidir un precedente judicial. ¿Y por qué la diferencia es sustancial? Porque antes habían 2 salas, en consecuencia eran 10 magistrados que participaban en la discusión y en la emisión del pleno, del precedente judicial, el pleno casatorio civil, como muchos le llaman, ¿no? Hoy esa posibilidad se ha reducido porque son solo 5. ¿Sí? En cambio, los acuerdos plenarios no son acuerdos que se toman a partir de un caso real, sino de las propias experiencias que se van determinando y definiendo en la solución de casos. Se van presentando problemas interpretativos de la ley, problemas de aplicación, o situaciones concretas en las que probablemente hayan posiciones contradictorias entre una corte y otra, entre una sala y otra, qué sé yo. Entonces se toman acuerdos plenarios, pero los acuerdos plenarios son acuerdos de los magistrados de la especialidad que corresponde, vinculantes también, ¿sí? Obligatorios también, pero que no parten de un caso real, sino que se traen determinadas problemáticas en el desarrollo de los procesos judiciales de esa especialidad y se dictan reglas que pueden servir para interpretar para casos futuros que tengan una similitud u homologación con lo que se está debatiendo o discutiendo, ¿no? Por eso les decía, en materia penal, perdón, hay bastantes acuerdos plenarios. En materia laboral también hay acuerdos plenarios. Donde no hay acuerdos plenarios es en materia civil. Por lo menos que yo sepa, no hay acuerdos plenarios. Y los acuerdos plenarios necesitan también de la participación de todos los magistrados de esa especialidad. Se hace una agenda de temas que se pueden discutir y debatir, y a partir de la discusión salen las reglas que se fijan como acuerdo plenario, y esas reglas se aplican de forma vinculante para casos futuros homólogos, no solo por la Corte Suprema a partir de ese momento, sino por todas las cortes del PRI, es decir, para todos los jueces en general. No vamos a hablar hoy día de los acuerdos plenarios porque no existen en el proceso civil. Hay posibilidad de hacerlos, es posible hacerlos, pero lo que tenemos ahora es solo precedente judicial o plenos casatorios en materia civil, que son 10 que se han dado desde que estuvo vigente el artículo 400 antes de la modificatoria en el 2009, ¿cierto? Ha pasado bastante tiempo, pero también hay que decir que solo son 10 plenos casatorios. No sé si en la agenda tenemos los 10, pero hay 10 sesiones, espero que resolvamos todos los que están circulando en esto de precedentes judiciales en materia civil. Entonces, eso es lo que tenemos el día de hoy. Un artículo 400 modificado por la 31591 y una modificatoria del 112 también de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El texto actual ya no habla de plenos casatorios civiles, habla de precedente judicial. ¿Sí? Y repito, la palabra precedente judicial no tiene origen en nuestro sistema jurídico, ¿cierto? Nosotros somos un sistema jurídico vinculado al siglo, a diferencia de los sistemas jurídicos que están relacionados con el common law, ¿no es cierto? Como el sistema americano o el sistema inglés. Pero en fin, este preámbulo se hace para más o menos ubicarnos dónde nos podemos encontrar. Y lo que vamos a discutir ahora es precedente judicial emitidos a partir del artículo 400 del Código Procesal Civil. A ver, nos toca el día de hoy hacer un análisis del primer pleno casatorio.
En el primer pleno casatorio se trató de una demanda de indemnización por daños derivados de la responsabilidad civil extracontractual. En este caso es el conocido como caso de Yanacocha. ¿Sí? Hubo un derrame de una sustancia tóxica, de una sustancia contaminante, de un camión que tenía trayecto a la mina, derramó un material bastante nocivo como es el mercurio. Mucha gente del campo, porque eso sucedió en el campo, o sea, no es una ciudad cosmopolita, mucha gente al ver el derrame y sabiendo que hay cercana una mina, estuvieron recogiendo ese material, pensando que era un material valioso, ¿no es cierto? Probablemente el mercurio tiene un color, un parecido a un material que puede ser considerado como oro, cobre, no sé. La gente al recogerlo se contamina. Y ahí es donde viene el problema de una demanda de indemnización por daños y perjuicios. Contra la minera Yanacocha, contra la empresa de transporte Ranza y contra el chofer que manejaba un camión. Entonces la demanda fue contra ellos. ¿Quiénes se contaminaron? Los pobladores. Aquellas personas que habían tenido contacto directo con este material químico. Con este material químico que genera efectos nocivos en la salud humana, ¿cierto? El contacto físico con este material químico nos puede generar inclusive en su oportunidad la muerte. Entonces, ¿qué pasó? Que producida esta situación, mucha gente llegó a un acuerdo con las empresas, ¿no es cierto? Y celebraron transacciones extrajudiciales. ¿Qué pasó? Las empresas llevaron a sus abogados, convencieron a la población de que no presenten demanda alguna, porque el problema se podía solucionar, celebraron transacciones judiciales, extrajudiciales, y las transacciones que tenían que ver con derechos de menores, porque había menores que también habían tenido contacto con este material. Se dice que este producto se lo llevaban en baldes, en tinas, en bolsas, en botellas, inclusive algunos se lo llevaban hasta en la boca, ¿no? Entonces hubo bastante contaminación de personas que tuvieron contacto con este material tóxico, pensando ellos que era un material precioso, ¿no? Material de alto valor, que podían guardarlo y luego venderlo, ¿sí o no? La ignorancia de estas personas, el no conocer, me refiero a eso, el no conocer con exactitud de qué se trataba, y tener un error de percepción de que esto era un material valioso, lo acopiaron y lo guardaron. Eso generó, pues, obviamente, daños en la salud de estas personas. Entonces, para evitar que existan procesos judiciales que se demanden a las empresas y al chofer, se celebraron transacciones judiciales. ¿Y qué pasó acá? Lo que sucedió es que pese a haber celebrado transacciones judiciales, las personas perjudicadas con esta contaminación, se presentaron demandas de indemnización. ¿Sí? Es decir, no sé si me copian el tema, ¿no? Los pobladores se contaminaron, pero a su vez, para resarcir los daños de la contaminación, las empresas celebraron contratos de transacción para que todo quede ahí, para pagarles por los daños ocasionados. Sin embargo, luego han entrado ONGs y abogados a discutir el tema, y estos abogados que veían que las reparaciones, las indemnizaciones o los resarcimientos que se habían proporcionado en esas transacciones eran irrisorios, que no coberturaban los daños generados,
decidieron iniciar demandas de indemnización por daños y perjuicios. Ahí es donde nace este caso de Anacocha, ¿cierto? Donde hay un daño ambiental, daño a personas, hay una transacción y luego hay un proceso. ¿Cuál es el argumento de defensa que formula las empresas vinculadas a este caso como demandadas? Formulan una excepción de transacción extrajudicial. Y ahí es donde nace toda la discusión, ¿cierto? Ahí es donde se presenta todo el problema. Este pleno jurisdiccional resuelve el caso de Anacocha a partir de una excepción de transacción extrajudicial. Sobre eso gira la discusión. Y sobre eso es el que vamos a hacer el análisis para determinar si las reglas establecidas en este caso son las correctas, son las incorrectas, qué se pudo hacer o qué se debió hacer, ¿cierto? Finalmente, vamos a ver qué sucedió, ¿no es cierto? La situación final de esta discusión debe establecerse porque la empresa o las empresas demandadas formularon excepción de transacción extrajudicial, se declaró fundada la excepción de transacción extrajudicial y se concluyó el proceso. Y el argumento era que como ya se había discutido esta situación anómala, irregular, que había generado contaminación en la salud de los pobladores, y se había transado, no había nada que discutir en sede judicial. Esa es finalmente la respuesta del Poder Judicial, ¿no? Se formula la excepción de transacción extrajudicial y el proceso concluye. Si no se debate, no se discute, en este caso si hubo daño o no hubo daño. Lo que se discutió, se debatió es si la excepción de transacción extrajudicial, porque las partes habían antes del proceso celebrado una transacción, concluye el proceso. Y la respuesta en este caso de la Corte Suprema fue que sí concluye el proceso. Y en consecuencia, se dio por concluir el proceso y no se discutió absolutamente nada en relación a si procedía la indemnización o no procedía la indemnización. Es decir, no hubo un pronunciamiento de fondo. Solo se limitaron a hacer un pronunciamiento de forma. ¿Sí? Ya saben ustedes, luego vamos a ver cuando hablamos de defensa de fondo, cuando hablamos de defensa de fondo. Ese es el panorama, ¿no es cierto? Veamos ahora. No sé si tenemos un buen audio, no sé si estamos en sintonía con lo que estoy diciendo, si me están escuchando, me están entendiendo. No sé si las preguntas también vendrán después, eso lo vamos a ver. Ya los organizadores me avisarán. Ahora veamos las reglas, y a partir de las reglas vamos a ir discutiendo los aspectos relevantes de esas reglas, ¿ya? Entonces, no pierdan de vista, los temas relevantes en este caso son los que están por acá, ¿ya? Veamos, hay que explicar algo previamente. Este pleno tuvo la participación, según el artículo 400 del Código Procesal Civil, texto originario, tuvo la participación de toda la sala plena de la Corte Suprema, ¿sí? Y la sala plena, ya dijimos, estaba o está integrada por todos los miembros titulares de la Corte Suprema, y ahí entramos con magistrados civiles, magistrados penalistas, magistrados laboralistas, etc. Eso significa que en este pleno participaron, en un pleno casatorio civil, participaron jueces que no necesariamente tenían la especialidad civil, ¿sí? Es decir, participaron jueces supremos en materia penal, jueces supremos en materia laboral, jueces supremos en materia constitucional y social, ¿sí? No fue un pleno especializado, para decirlo así.
Ese es el primer punto. Y el segundo punto es que en este pleno la decisión se tomó de forma dividida, es decir, no hubo unanimidad en las reglas que se implantaron como precedente judicial. Este pleno casatorio tiene votos en mayoría y tiene votos en minoría. Obviamente los votos en mayoría son los que han determinado las reglas del precedente. Los votos en minoría aparecen en la resolución del pleno casatorio, pero no son las vinculantes. Sí, eso quiero que me entiendan, porque luego de repente hay alguna confusión. Repito, en este segundo punto, el primer pleno casatorio tiene dos aspectos. El primero, participaron jueces que no son de la especialidad civil, es decir, participaron laboralistas, constitucionalistas, laboralistas, pero no participaron solo jueces civiles, porque era la sala plena de la Corte Suprema. Y recuerden que por ahí les dije que inclusive esto tildaba de inconstitucional los plenos jurisdiccionales dictados hasta esa fecha, ¿no? Hasta el 2009 se modificó este artículo, ¿no? Y el otro punto es que este pleno, creo que son pocos los plenos donde se ha decidido por unanimidad, son pocos, no son todos, o sea, no hay decisión unánime en esos temas en materia de plenos casatorios. Hay algunos plenos que han salido bastante divididos, como el cuarto pleno casatorio, como este pleno. El pleno que sí recuerdo que es por unanimidad es el 10º, que bueno, se refiere a la prueba física, vamos a ver más adelante. Entonces, reglas de mayoría. Veamos las reglas de mayoría, que son las que vinculan hoy a los jueces, porque este pleno casatorio sigue vigente. Pese a las críticas que ha tenido, no ha habido un cambio jurisprudencial, no ha habido un cambio de precedente, no ha habido un overruling para decir, oiga, por si acaso lo que dijimos en el pleno casatorio ya no sirve, ahora lo que sirve es esto. Se ha visto algunos casos de overruling en la Corte Suprema, eso no hay que perderlo de vista, ¿no es cierto? Se han mejorado algunas reglas interpretativas, ¿no? Por ejemplo, la nulidad manifiesta, por ahí tiene situaciones que han cambiado las reglas de juego en el cuarto pleno casatorio, luego, o el pleno casatorio, no recuerdo, creo que es el octavo, referido al otorgamiento de escritura pública, ¿no? Pero entonces veamos las reglas en mayoría. Por aquí tenemos una regla en mayoría. Fíjense qué dice. La transacción extrajudicial no homologada judicialmente puede ser opuesta como excepción procesal conforme a lo regulado en estos artículos. Pero ¿cómo llega la Corte Suprema en esta regla en mayoría? Por una interpretación sistemática de esos dos artículos, del 446.10 y del 453.4. ¿Sí? Porque señala que en esas normas está regulada la transacción. Entonces, fíjense la primera regla. Si Yanacocha y los perjudicados transaron, y Yanacocha dice, oye, yo ya le pagué lo que tenía que pagar y él me está demandando, le formulo la excepción de transacción extrajudicial y con eso logro la conclusión del proceso. Porque si esto lo discutimos antes de iniciar el proceso y llegamos a un acuerdo y dije, oye, los daños son estos y el monto de reparación es este, ya no hay más que eso. ¿Sí? Esa es la idea. En esta regla se dice, oiga, si el demandado propone la transacción, la excepción de transacción extrajudicial y la propone como excepción, obviamente esta debe seguirse su trámite de acuerdo a lo que señala el 446 y el 453. Con lo cual, lo que me está diciendo la Corte Suprema es que si yo tengo una transacción extrajudicial y alguien me demanda, yo puedo formular la excepción de transacción extrajudicial.
y con ello podré lograr, si es que el juez considera que la transacción ha solucionado las discusiones que se cimentaron al momento de determinar este contrato de transacción extrajudicial, de concluir el proceso. Esa es la idea de una transacción extrajudicial. ¿Qué dice el 446? Fíjense, para ponernos en contexto también no estemos perdidos con este tema. Dice, el demandado solo puede formular las siguientes excepciones. Y en el punto 10, que es el que menciona la regla 1, ¿sí? Dice, conclusión del proceso por conciliación o transacción. ¿Vamos? Y el 453.4 señala, son fundadas las excepciones de dispendencia, cosa juzgada, etcétera, dentro de ella la transacción, cuando se inicia un proceso idéntico a otro, en que las partes conciliaron o transigieron. ¿Qué hace la Corte Suprema? Dice, vía interpretación sistemática de estas dos normas, llego a la conclusión de que lo que dice el 446, inciso 10, se refiere a la transacción judicial y a la transacción extrajudicial. En consecuencia, si hoy alguien formula un proceso después de haber transigido, el perjudicado, es decir, aquel que aparece como demandado, puede deducir la excepción de transacción y concluir el proceso. Eso es lo que en líneas generales nos está diciendo la Corte Suprema en este pleno casatorio, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los temas relevantes? Aquí tenemos que diferenciar. Primero, ¿qué es una transacción extrajudicial y qué es una transacción judicial? Aquí vamos a entrar a temas de naturaleza sustantiva y a temas de naturaleza procesal. ¿Cuándo hablamos de una transacción extrajudicial? Cuando las partes tienen un conflicto sin tener un proceso. ¿Estamos? Juan atropella a Pedro y le fractura el brazo. Juan está hospitalizado y Pedro va y le dice, oye, mira, discúlpame, no te vi cruzar, o estaba descuidado, pero bueno, te atropellé y te fracturé el brazo. Veamos cuál es la forma de solucionar para que tú no me demandes luego en un proceso civil para que te indemnice o para que te haga un resarcimiento de los daños. ¿Sí? Entonces, Pedro le dice, bueno, está bien, cúbreme la operación, cúbreme todos los gastos médicos y cúbreme los gastos de terapia. Y por el tiempo que voy a dejar de trabajar, que será 15, 20 días, págame lo que yo estoy dejando de percibir por estar acá lesionado. Se celebra la transacción y asunto arreglado. ¿Cuál es el tema de la transacción extrajudicial? Se llama así porque se da antes del proceso y no existe ningún proceso. ¿Estamos? En el caso de Juan y Pedro, o en la siguiente de tránsito, hablamos de una transacción extrajudicial. Juan cumplió con Pedro, le coberturó todos los gastos que le iba a ocasionar, lucro cesante, daño emergente, etc. Y Pedro se quedó conforme. Dijo ya, bueno, me doy por satisfecho y aquí queda el tema. Nunca va a haber proceso, obviamente. ¿Estamos? En la transacción extrajudicial la cosa es diferente. Digamos que Juan atropelló a Pedro y no llegaron a un acuerdo. Pedro dijo, no, esto lo vamos a discutir en los estados judiciales, no lo vamos a discutir antes. En consecuencia no va a haber ningún arreglo, transacción que le hacen en este caso, ¿no? Entonces, Juan y Pedro no llegaron a un acuerdo, por lo cual Pedro demanda a Juan. Pedro demanda a Juan y le pide que le pague todos los daños que se le ha generado en el accidente de tránsito. Lucro cesante, daño emergente, daño, bueno, no sé, varias situaciones que pueden ser en este caso demandadas. ¿Y qué pasa? Durante el desarrollo del proceso, las partes llegan a un acuerdo. ¿Sí? Dicen, a ver, señor juez, nosotros tenemos toda la disposición de arreglar, autocomponer esta
esta discusión, este debate, este conflicto. Y le ponemos en sus manos un documento que llamamos transacción para que usted lo apruebe, lo homologue, lo ratifique, ¿sí? Entonces, cuando el proceso está abierto y las partes le traen una transacción celebrada con fecha posterior al inicio del proceso, a eso le llamamos transacción judicial. ¿Por qué le llamamos transacción judicial y no extrajudicial? Porque en este caso, para que la transacción tenga efecto, tiene que ser homologada y aprobada por el juez. Y además un aspecto importante. El hecho de que el juez homologue o apruebe esa transacción hace que el proceso concluya. Y la resolución que aprueba la transacción extrajudicial, en este caso, genera un título ejecutivo. Es decir, ya no se necesita sentencia. La sola homologación es la decisión que se puede ejecutar en caso que el demandado incumpla. Entonces son dos cosas diferentes, ¿no es cierto? Transacción extrajudicial por un lado, no hay proceso, y transacción judicial hay proceso y las partes ya, como demandante y demandado, se ponen de acuerdo, transan, hacen llegar la transacción al juez y el juez la homologa. ¿Estamos? Obviamente la transacción la celebran las partes y es probable que ahí haya una confusión en relación a que le ponemos transacción extrajudicial porque no se celebra en el proceso, no se celebra fuera del proceso, pero tiene efectos en el proceso. Y por eso le denominan también negocio jurídico procesal, porque tiene efectos sustanciales en el proceso. Tanto que lo concluye, si es que el juez lo homologa, ¿cierto? Entonces, ¿cuál de las dos es la que hemos podido apreciar en el primer pleno casatorio? ¿La transacción extrajudicial o la transacción judicial? Obviamente que se trata de una transacción extrajudicial. ¿Por qué? Porque la transacción judicial se celebró cuando no había proceso, ¿sí? No hubo un juez que la homologó. Es un documento que tienen las partes y que acreditan haber llegado a un acuerdo, ¿sí? Y ese acuerdo ponía fin al conflicto. Por eso es que no hay proceso. No es una transacción judicial porque el proceso de indemnización se inicia y dentro de ese proceso no hay una transacción entre las partes para que el juez lo homologue. Es todo lo contrario. Esa transacción extrajudicial le sirvió a la parte demandada para formular una excepción procesal denominada excepción de transacción extrajudicial. ¿Qué hizo la parte demandada? Dijo, un momentito, el señor dice que yo le produjo un daño y quiere que lo indemnice, pero ese daño ya está coberturado con esta indemnización. Ya está coberturado con esta indemnización. Perdón, con esta transacción. Yo ya cumplí con él. Él no me puede demandar. Y como me ha demandado, señor juez, solicito que el proceso concluya y formula la excepción de transacción extrajudicial. Entonces ahí tenemos que hacer, por ejemplo, diferencias entre una excepción procesal y una excepción sustantiva, ¿no? Las excepciones procesales son aquellas que están reguladas en el artículo 446, ¿sí? Esas son las excepciones procesales. A ver, falta de agotamiento de la vía, falta de legitimidad para obrar, falta de interés para obrar, etc. Todas las que están ahí. Esas son las excepciones procesales. Pero hay excepciones sustantivas, ¿sí? Como la excepción de pago, la excepción de interés contratos, la excepción de caducidad, etc. Hay varias excepciones. Esas excepciones no están en el 446, están en el Código Civil. ¿Sí? Las excepciones procesales se tramitan de una forma y las excepciones sustantivas se tramitan de otra. Esa es una diferencia también sustancial entre ambas, ¿no? Ahora lo que la pregunta es si el Código Procesal en realidad regula la transacción extrajudicial. Y vimos este artículo, ¿verdad? El 446. Y en el 446 solo se habla de transacción. No se dice transacción judicial o extrajudicial.
Pero ¿dónde queda claro que se trata de una excepción de transacción judicial? En el 453, más bien, de acuerdo a mi punto de vista, es el 453.4 el que señala más bien que la naturaleza de esta excepción que está en el 446.10 es transacción judicial y no extrajudicial. ¿Por qué? Porque se habla de cuando se inicia un proceso idéntico a otro, y aquí no hay un proceso idéntico a otro. Aquí hay una transacción y luego viene el proceso. No hay un proceso A donde se ha acordado una transacción y se ha homologado, y luego no hay un proceso B que sea igual al primero. ¿Sí? En el primer proceso se transigió y en el segundo proceso se deduce la excepción de transacción. Eso es lo que no ocurre en el concepto en el caso de Yanacocha. Por eso es que yo creo, mi posición es que se trata de una transacción judicial, una transacción de naturaleza extrajudicial y que no está regulada en el 446. Pero que sin embargo, con la regla del pleno, se ha creado una nueva excepción. Mi interpretación se dice, oiga, por si acaso, en el 446.10 hay dos excepciones, la de transacción judicial y la de transacción extrajudicial. Eso es lo que en resumen nos está diciendo la Corte Suprema en este pleno casatorio. Obviamente no estamos de acuerdo con esa posición porque nosotros consideramos que no está regulada en ese artículo la transacción extrajudicial, sino solamente la transacción judicial. Supuestos, lo vamos a ver. ¿Y qué dice de eso? Fíjense, dice, ¿cuál es el trámite que le debemos dar a estas transacciones extrajudiciales? La naturaleza de la transacción la señala la misma Corte Suprema y dice, es extrajudicial, por si acaso. No dice que es judicial. Dice, entiéndase que las transacciones extrajudiciales por el juez se tramitan de acuerdo a las reglas del Código Procesal Civil. ¿Cuáles son las reglas que tiene el Código Procesal Civil para tratar las excepciones? Es que las excepciones se postulan en la etapa postulatoria, ¿no? Si estamos ahora, como lo que tenemos en nuestro sistema, en el proceso de conocimiento, hay 10 días, en el proceso abreviado creo que son 5, y en el sumarísimo hay un momento distinto para formular excepciones. Y en los procesos con oralidad también hay un momento diferente para formular las excepciones, ¿no? Entonces, si esta es la regla, hay que ver en qué tipo de proceso nos encontramos. Porque la Suprema dice, las transacciones extrajudiciales tienen el mismo tratamiento que cualquier excepción de acuerdo a lo que dice el Código. ¿Sí? Y señala que tiene sí una regulación expresa, con lo cual no coincidimos, obviamente. Y repite acá algo sobre las transacciones sobre los derechos de menores, ¿no? ¿Cuáles son los temas relevantes? Fíjense, el trámite de las transacciones, de las excepciones procesales. ¿Cómo se tramitan las excepciones? Esto es importante para discutir el caso de autos, ¿no? Cuando yo formulo una excepción, el juez tiene que resolverla antes de sanear el proceso. ¿Estamos? Repito, cuando yo formulo una excepción procesal, legitimidad para obrar, interés para obrar, conciliación, falta de agotamiento, etcétera, cualquiera que están en el 446, el juez debe resolverlas antes de sanear el proceso. No puede sanear el proceso si es que no ha resuelto las excepciones. No hay posibilidad que las excepciones se resuelvan en la sentencia. ¿Estamos? Entonces el trámite es ese, y eso es importante. ¿Por qué es importante? Porque si yo formulo una excepción de transacción extrajudicial, como ocurrió en el caso de Yanacocha, no voy a llegar a la sentencia, si es que esta es fundada. No sé si se me entiende. Yo le digo al juez, oiga, los señores dicen que les debo pagar una indemnización. Yo hago la parte demandada y digo, no, ya le hemos pagado todo lo que teníamos que pagar. Acá está la transacción. Y en consecuencia formulo
excepción de transacciones extrajudiciales. El juez corre traslado, porque es una excepción de naturaleza procesal, la parte absuelve el traslado y el juez resuelve. Si el juez declara fundada la excepción, ahí concluye el proceso. Por eso es que es uno de los propósitos de esta excepción es concluir el proceso, si es que es declarada fundada. Pero si es declarada infundada, el proceso continúa y habrá sentencia, con un pronunciamiento ya sobre el fondo. ¿Qué pasó en este caso? Nos quedamos en esta etapa. Yanacocha formuló la excepción, la parte contraria absolvió la excepción, el juez resolvió. ¿Qué resolvió el juez? ¿O qué resolvieron finalmente en este caso? Declarar fundada la excepción. ¿Sí? Y al declarar fundada la excepción, no hay sentencia. El proceso concluye simplemente con un auto interlocutorio, no con una sentencia, con una decisión que todos la conocemos como auto que resuelve las excepciones. ¿Sí? Y como se trata de una excepción procesal, esta excepción de transacción extrajudicial, el tratamiento que debe dársele, según lo que señala este pleno, ¿no?, es el que se le da a cualquier otra excepción. Si yo formulo excepción de falta de interés para ahorrar, el juez la recibe, le corre traslado a otra parte, la otra parte absuelve, por escrito o en audiencia, y el juez resuelve. Si el juez declara fundada la excepción, ahí acaba el proceso, no hay más que discutir. ¿Estamos? Si fuera una excepción que concluye el proceso, como es la de transacción. ¿Sí? Entonces lo que nos está diciendo la Suprema es, oiga, si te proponen una excepción de esta naturaleza, tramítalo como si fuera una excepción común y corriente. ¿Estamos? Y respecto de los menores a los que se refiere también la Corte Suprema, tiene un tratamiento especial, obviamente. Estas transacciones, cuando se trata de situaciones que involucran derechos de menores, porque ya les dije, en esta contaminación se contaminaron familias enteras, ¿no? El abuelito, el papá, la mamá, los hijos, los nietos, etc. Y dentro de ellos hubieron menores de edad. Entonces, ¿qué hacemos cuando hay que celebrar una transacción donde el menor es el afectado? Obviamente tengo que transar con sus padres, porque son los representantes legales, ¿no es cierto? Pero como hay de por medio menores, se necesita que esa transacción sea aprobada por un juez de familia. ¿Sí? Hay que someterla a discusión de un juez de familia para que el juez de familia haga un tamiz de constitucionalidad o de legalidad para ver si esos acuerdos son simplemente de naturaleza patrimonial y que no tienen afectación a derechos de menores. No se está vulnerando los derechos de menores. Y obviamente en este caso, tratándose de dos empresas muy grandes, muy solventes, tuvieron mucho cuidado en que la transacción no sea una transacción chicha, es decir, que no tenga las formalidades que la ley exige. Y como hay menores involucrados, las transacciones que se presentaron en el proceso judicial tenían autorización judicial, es decir, fueron aprobadas por un juez de familia. A eso se refiere este aspecto. Luego, respecto de la legitimidad para obrar activa. Aquí sí hay voto unánime tanto de los que votaron en minoría como los que votaron en mayoría. ¿Qué dice la legitimidad sobre la legitimidad para obrar en esta regla? Dice, la legitimidad para obrar en defensa de los intereses difusos únicamente puede ser ejercida por las entidades señaladas expresamente del 82. Este es un tema que no necesitaba ser discutido porque el 82 es clarísimo. Si se hubiera dado un alcance distinto a esto, ¿no?, si se hubiera efectuado un análisis interpretativo, lo que sucede es que aquí participó la Defensoría del Pueblo, la Defensoría del Pueblo estuvo detrás de este tema. Entonces, para sacarse de el camino a la Defensoría del Pueblo,
Dijeron, un momentito, ¿quiénes son los únicos que pueden defender situaciones vinculadas a contaminación ambiental, a contaminación de una población? Yo no estoy ejerciendo mi derecho por propio interés, estoy defendiendo un interés colectivo o un interés difuso, ¿no? Un derecho difuso o un derecho colectivo, ¿no? Entonces, la Suprema dijo, un momentito, acá, ¿quiénes tienen velo en ese entierro? Solo los que están en el 82. Y como en el 82, creo que no lo copié. No, no lo copié, se borró. ¿Quiénes están en el 82? Los gobiernos locales, los gobiernos municipales, las comunidades nativas, las comunidades campesinas, las ONG sin fines de lucro, las rondas campesinas, etc. Entonces, de alguna manera dijo, oye, solo estos pueden reclamar, de los demás no pueden hacer. Pero por ahí también hay sentencias del Tribunal Constitucional donde más bien la legitimidad para obrar, para defender estos intereses es amplia. No hay restricción, ¿cierto? Con lo cual podría decirse que si la Defensoría del Pueblo demanda una situación de esta naturaleza, podría tener legitimidad para obrar. Pero bueno, eso es lo que dijo este voto en mayoría y minoría, ¿no? Y aquí vemos las reglas en minoría, y ustedes se van a dar cuenta que las reglas en minoría tienen probablemente un mejor desarrollo. Probablemente tienen un mejor contenido, un análisis más evaluativo del tema. A ver, ¿qué dicen las reglas en minoría? Y por acá pongo, para que no haya ningún tipo de confusión o error, pongo por acá, pongo por acá que las reglas en minoría no son vinculantes, es decir, son las reglas que dio ese conjunto de magistrados, era toda la sala plena, una parte votó las reglas que estamos discutiendo en primer orden, y ahora la otra parte emitió estas reglas que no son vinculantes. Veamos esta primera regla. Dice, cuando se previene en el 443 del Código Procesal Civil, resulta procedente la excepción de conclusión del proceso por transacción. ¿Sí? Por transacción. Pero dice si concurren dos requisitos. Cuando se inicia un proceso idéntico al anterior, lo que significa que deben haber dos procesos paralelos, dos procesos gemelos, y ve que el primer proceso idéntico, seguimos hablando de dos procesos, haya concluido por transacción homologada por el juez que conoce el proceso. La pregunta es, en el caso de Yanacocha, ¿se dio una situación de esta naturaleza? La respuesta es negativa. ¿Sí? Porque no hubo un proceso A donde Yanacocha y el afectado por la contaminación hayan transado, y si se inicia un segundo, ya este no tendría sentido porque ya hay un pronunciamiento en el primero. Eso es lo que no ocurre en el caso de Yanacocha, por eso es que el voto de minoría dice un momentito. Para que proceda la excepción que está en el 446.10, necesitas de un proceso idéntico al que se ha iniciado nuevamente y que en el primer proceso, que es igualito al segundo, se haya transado y después haya homologado la transacción. ¿Esto se dio o no se dio? Lo que se dio es que antes de iniciar el proceso hubo una transacción. Por eso diferenciábamos en este caso entre transacción extrajudicial y una transacción judicial. Creo que es importante esa diferencia para poder saber cuándo estamos frente a una situación del 446.10 y cuándo no estamos. Luego dice, la procedencia de la excepción importa necesariamente la existencia de dos procesos idénticos, cosa que no se da. De tal modo que la transacción extrajudicial alegada por la parte desplazada no ha sido celebrada dentro de un proceso, es decir,
para la transacción judicial se necesita la existencia del proceso y el acuerdo de las partes para darlo por concluido. Y el acuerdo tiene que ser con fecha posterior al inicio del proceso, porque si es con fecha anterior ya no estamos hablando de una transacción judicial, sino una transacción extrajudicial. Dice, al no haber sido celebrada dentro del proceso, no puede configurar un supuesto de proceso idéntico, y en tal virtud no puede sustentar válidamente la decisión de conclusión del proceso. Lastimosamente, esta posición, que me parece es la más adecuada, quedó en minoría, porque los votos son los que mandaron, los votos son los que mandan, y al quedar en minoría, obviamente, no es la regla vinculante. La regla vinculante es que el 446.10 sí contiene una transacción extrajudicial y se puede hacer valer como una excepción procesal. ¿Qué tenemos acá como temas relevantes? Por ahí siempre hemos escuchado, siempre se nos ha mencionado, siempre hemos estado relacionados con esta famosa triple identidad. ¿No es cierto? La triple identidad, por ejemplo, sirve para la cosa juzgada. Si yo inicio un proceso A, y este proceso A tiene pronunciamiento de fondo, ya nadie más puede iniciar un proceso nuevo con las mismas partes, sujeto, con la misma pretensión, ¿no es cierto?, objeto, y con el mismo elemento fáctico que es la causa. ¿Sí? Ni sujeto, ni objeto, ni causa pueden ser iguales en dos procesos. Si el primero concluyó con sentencia de fondo y se quiere iniciar un segundo, habría triple identidad y se podría formular la excepción de cosas juzgadas. O, por ejemplo, si Juan le inicia a Pedro un proceso de indemnización, Juan y Pedro son los sujetos, la pretensión, que es el objeto, es la indemnización por daños y perjuicios, y la causa es porque le generó se generó un accidente de tránsito que terminó con la fractura del brazo. Pero Juan, no contento con eso, le inicia un proceso igual, entre los mismos sujetos, la misma pretensión y los mismos argumentos fácticos. Ahí hablamos también de la triple identidad. Ahí hay dos procesos idénticos, gemelos, pero los dos están en trámite. No es como en la cosa juzgada que hay uno concluido y uno en trámite. Acá los dos están en trámite. Y ahí hablamos de la excepción de pleito pendiente, ¿no es cierto? Hay una causa pendiente de pronunciamiento y se inicia una segunda. Obviamente la segunda causa debería morir por excepción procesal o de oficio, si se puede determinar que se tratan de procesos similares, iguales, que tienen identidad identidad triple, el sujeto, el objeto y la causa. ¿Sí? Para el tema que estamos discutiendo, no aplica esto de la triple identidad, porque sirve para la litispendencia o pleito pendiente y sirve para la cosa juzgada. ¿Estamos? O sirve también para la conciliación, probablemente. Pero para la transacción no sirve, porque para la transacción se necesita dos procesos idénticos. Un proceso concluido, ¿estamos? Un proceso concluido por transacción que dio fin a ese proceso y se ha iniciado un nuevo proceso, ¿no es cierto?, entre el mismo sujeto, el mismo objeto y la misma causa, pero en este segundo proceso yo le digo al juez, oiga, no se puede iniciar este segundo proceso válidamente, la relación jurídica procesal es inválida, porque en el primer proceso ya hemos transigido. Por esto mismo que ahora está pidiendo el demandante, ya hemos transigido y le he pagado la indemnización, le he pagado el resarcimiento. ¿Estamos? Y él me inicia un nuevo proceso. Este nuevo proceso no tiene necesidad de existir porque el anterior ya concluyó por transacción homologada por el juez. ¿Sí? Entonces, si la situación se da de esta naturaleza, podríamos hablar de excepción de transacción judicial, cosa que no se da en el supuesto que se ha debatido en el primer pleno casatorio. Y probablemente las ideas de los penalistas, las ideas de los laboralistas no fluyeron con bastante versatilidad en relación a las ideas de aquellos que sí estaban ligados al proceso civil propiamente, ¿no
¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos como conclusión hasta aquí? Que si el proceso anterior no concluyó con transacción homologada, no se puede deducir la excepción de transacción extrajudicial. Lo único que está regulado expresamente en el Código 446.10 es la transacción judicial. Y para ello se necesita un proceso concluido por transacción y un nuevo proceso donde se deduce la excepción de transacción. Cosa que no ocurre en el caso de Yanacocha. En el caso de Yanacocha hay una transacción celebrada antes del proceso, se inicia el proceso y ahí se deduce la excepción. Y lo que dice la Corte Suprema, oye, es transacción extrajudicial y darle un trámite como si fuera una excepción procesal. ¿Sí? Entonces, consideramos que por ahí hay alguna situación que no está cuadrando con lo que estamos diciendo, ¿no? Pero la pregunta es, oiga, y entonces, si no hay transacción extrajudicial, ¿cómo hacemos valer una situación de esta naturaleza? ¿Cuál es el mecanismo? Ya no hay la posibilidad de hacerlo como excepción procesal. Pero si yo celebré una transacción con los que ahora me están demandando, ¿cómo hago para hacerle saber al juez de que ya se transó y que no hay necesidad de discutirlo? ¿Qué hago? ¿Cómo lo formulo? ¿Sí? Si la transacción judicial se hace como excepción procesal, ¿cómo hago la transacción extrajudicial? ¿Cómo la formulo en el proceso? Por aquí está la regla, ¿no? Dice, si el demandado opone la transacción extrajudicial, debe hacerlo en escrito de contestación de demanda y como defensa de fondo. ¿Y qué es lo que debe alegar como defensa de fondo? Que la obligación se extinguida. ¿Sí? Y además, que como la obligación se ha extinguido, al ser una defensa de fondo, no debe pronunciarse antes del saneamiento. El pronunciamiento sobre esa defensa de fondo, que tiene que ver con si la obligación se ha extinguido o no, debe hacerse necesariamente en la sentencia. Y aquí tenemos los temas relevantes para discutir esto, ¿no? Obviamente las defensas de forma son las excepciones, por ejemplo, las tachas, las oposiciones, las excepciones procesales. Esas son defensas de forma, ¿no? Las defensas de fondo van en la contestación de demanda y forman parte del tema que el juez debe pronunciarse necesariamente en la sentencia. Por eso se dice acá, la defensa de fondo tiene un pronunciamiento en la sentencia. Todo lo que se diga en la contestación de demanda, como argumento que no tiene que ver con una excepción, con una tacha, con una oposición, deberían resolverse en la sentencia, si son temas de fondo. Pero si son temas de forma, deben pronunciarse antes de la sentencia. Por ejemplo, las oposiciones, las tachas, las excepciones procesales tienen un pronunciamiento previo. No se tiene que llegar a la sentencia para emitir pronunciamiento sobre el tema. Entonces, por ahí decíamos, ¿no? Si no se puede deducir como excepción, ¿cómo lo hacemos? Debería hacerse como defensa de fondo, ¿sí? Y según el Pleno, en reglas en minoría, dice, debió hacerse una situación de esta naturaleza. Que lo que se diga por haber transado, que se haga como argumento de defensa en la contestación de demanda. ¿Y cuál sería el argumento dentro de la contestación de demanda? Que se ha producido un supuesto de extinción de la obligación. No se olviden que la transacción es un mecanismo que extingue obligaciones. ¿Estamos? Es uno de los mecanismos que ayudan a extinguir obligaciones. Si yo tenía una obligación contigo y nos ponemos de acuerdo, esa obligación queda extinguida. Entonces, si yo le quisiera decir algo, oye, quiero que te enteres que hemos transado esto, pero como no puedo deducirlo como excepción, porque no hay esa excepción en el código, lo que te pediría es que hagas un análisis de extinción y probablemente de inexigibilidad de la obligación, porque
ya sea resarcido en este caso aquel que está alegando un daño, ¿no? ¿Y cuál es el otro elemento? De que no solo debe aparecer en la contestación como defensa de fondo pidiendo la extinción, sino que el juez tiene la obligación de no pronunciarse antes de esta situación, sino que debe hacerlo necesariamente en la sentencia. Y si lo debe hacer necesariamente en la sentencia, se trataría propiamente de un pronunciamiento de fondo, ¿verdad? Y por eso es que el Pleno también dice en la regla de minoría, oiga, ¿qué estamos discutiendo? ¿Un tema sustancial o un tema procesal? Estamos discutiendo en este caso un tema sustancial, no un tema procesal. Y entonces, si se formuló una transacción extrajudicial y yo quiero hacérsela saber al juez, lo postulo como defensa de fondo, ¿cierto? Es un tema de naturaleza material y no procesal, de naturaleza sustancial y no procesal, que debería dilucidarse finalmente en la sentencia para saber si se siguió total o parcialmente la obligación que yo tenía de resarcirlo, ¿cierto? Si me demandan indemnización, yo digo, señor juez, creo que eso es equivocado. La obligación que yo tenía de resarcir a esta persona ya se extinguió porque hemos celebrado una transacción. Yo no puedo pedir que se formule, yo no puedo pedir que usted sepa de esta excepción como un mecanismo de defensa de forma, le hace excepción procesal, sino que tiene que ser como un mecanismo de defensa de fondo. Y en consecuencia lo que le estoy pidiendo es que usted se pronuncie sobre este tema en la sentencia y no en un auto anterior al saneamiento del proceso. Entonces, creo que la regla que debió primar en este caso es las reglas en minoría, obviamente. Parece que están mejor estructuradas, tienen un mejor contenido, ¿cierto? Que las reglas en mayoría, porque si se dice que hay una interpretación sistemática y nosotros leemos las dos normas a partir de la cual se ha hecho la interpretación sistemática, no llegamos a la conclusión a la que llegó el Pleno Jurisdiccional, que en el 446 están reguladas ambas, la transacción judicial o extrajudicial, más sabiendo que el 445 o 454 creo que nos señala que para la transacción se necesita un proceso concluido por transacción y otro proceso gemelo al primer, idéntico al primer. Y eso no se da. Lo que hay acá es una transacción y un proceso. No hay un proceso terminado por transacción y otro proceso donde se va a deducir la excepción de la transacción. Que son cosas diferentes. Bueno, esta regla, como le dije, acá sí se pusieron todos de acuerdo. Bueno, les dije por acá hay unanimidad en esa regla, que es la misma que está en minoría también por acá, ¿no? ¿Quiénes tienen legitimidad prorrogativa y extraordinaria? Los que están en el artículo 82. Creo que ahí no hay más de ellos. Ah, por acá está el 82, sí. Lo había puesto por acá. Esto es lo que dice el 82, ¿no? Pueden promover o intervenir quienes, Ministerio Público, gobiernos regionales, gobiernos locales, comunidades campesinas, nativas, asociaciones sin fines de lucro, etc. Las rondas campesinas. ¿Sí? Esto lo dice la norma, está clarísimo, pero les digo que también ha habido pronunciamientos del Tribunal Constitucional donde se ha ampliado de alguna manera lo que dice el 92 y señala que cualquier persona, cualquier sujeto de derecho puede defender o puede hacer defensa de intereses colectivos en general, ¿no es cierto? Defensa de intereses difusos o colectivos. Y este es un tema interesante también. Nos queda poco tiempo, pero vamos a ver si lo
¿Qué pasa? Cuando hay errores improcedendo, lo normal es que se declare fundado el recurso de casación y se devuelva para que el órgano jurisdiccional emita un nuevo pronunciamiento. Los errores improcedentes son errores en la aplicación de la norma procesal. Por eso se llama errores improcedentes. ¿Sí? Si hay algún error en el trámite del expediente que haya afectado a algún derecho fundamental de naturaleza procesal, hay que declarar fundado el recurso, anular la decisión y devolver el expediente para que se haga un nuevo pronunciamiento. Esto es lo regular en la Corte Suprema. Eso es lo normal en la Corte Suprema. ¿Qué se dice en esta regla? Algo interesante, que aún cuando hay error improcedendo y habría la posibilidad de anular y hacer el reenvío, en algunos casos especiales eso no sería necesario, porque yo declaro fundado el recurso de casación y a la vez me pronuncio sobre la excepción. No tengo que devolvérsela a la sala o no tengo que devolvérsela al juez para que diga si es fundada o infundada cuando yo puedo hacerlo. No necesito devolverlo. Entonces, se crea acá una regla de excepción. Y la regla de excepción es, oye, está bien, pues declaraste fundado el recurso de casación por un error improcedendo, lo cual por naturaleza genera el reenvío, pero en este caso no vamos a hacer reenvío. Nos vamos a pronunciar sobre si es fundada o infundada la excepción. ¿Sí? Entonces, se abre una especie de vertiente, se dice un momentito. La regla general es error improcedendo, casación fundada, reenvío. Aquí hay una excepción. Casación fundada, no hay reenvío. Casación fundada, no hay reenvío, y más bien hay un pronunciamiento formal de la Corte Suprema respecto de lo que viene en discusión. Y en este caso la discusión era una excepción de transacciones extrajudiciales, ¿cierto? Por eso por aquí poníamos, ¿no? El reenvío se genera por el error improcedente. Normalmente el reenvío se genera por el error improcedente, pero aquí se presenta una situación excepcional. Si se declara fundado el recurso, no tengo que devolverlo para un nuevo pronunciamiento. Lo que tengo que hacer es emitir pronunciamiento y evitar que regrese y el juez diga lo que yo tenía que decir. ¿Sí? Una cosa así. Entonces, esa es una situación, para ponerlo de esta forma, excepcional, ¿no? Bueno, quedo a sus preguntas, estimados colegas, estimados amigos. No sé si por ahí está nuestro organizador. Si hubiera, Henry, si hubiera alguna pregunta, por favor. Sí, aló, doctor, buenas noches, mi audio no está tan bueno. ¿Tiene alguna pregunta los alumnos al doctor Martín? Doctor Martín, parece que no hay Doctor, buenas ninguna pregunta. noches. Perdón, adelante, doctora. Doctor, bueno, una pregunta. No sé, en su amplia experiencia, generalmente en la etapa de conciliación, muchas veces en la gran mayoría, lo menos en los laborales, se frustran. ¿Ha visto usted casos en que han conciliado las partes? Porque generalmente no llegan a esa etapa, porque justamente pues la demandada muchas veces no quiere pagarle sus beneficios, entre otros factores, sí, pero ha existido casos en que por su experiencia hayan conciliado ya sea de manera judicial en especial. Sí, es un poco difícil. A veces el empleador es muy renuente a estas conciliaciones. Pero sí he visto yo, fíjate, más bien cuando se trata de situaciones fraudulentas, para hacer tercerías de mejor derecho, no tercerías de propiedad, sino tercerías de mejor derecho, en los procesos de ejecución, he visto sí que los empleadores van con el trabajador o el trabajador lleva al empleador a un centro de conciliación, concilia y le dice, a ver, ¿cuánto te debo? Por CTS te debo esto, por vacaciones te debo esto, acá está la conciliación.
conciliación extrajudicial, obviamente, ¿no? Y luego eso les permite iniciar procesos para discutir con los verdaderos acreedores de la empresa aquellos créditos que se están ejecutando, por ejemplo, con garantías o están en Indecopi, que se crean creencias así, para que el empresariado pueda salvar su patrimonio. Pero en materia judicial propiamente dicha, las conciliaciones son bastante excepcionales, ¿no? No he visto con precisión, ¿no? ¿Alguna otra preguntita? ¿Alguna pregunta, doctores? Doctor, creo que no hay más preguntas, entonces finalizamos la sesión de hoy. La siguiente sesión es el próximo jueves, doctor Martín, a las 6:30 de la tarde. 6:30, ¿verdad? Así es. Ya listo, nos veremos para esa fecha. Muchas gracias. A usted, doctores. Doctor Martín, muchas gracias. Doctores, buenas noches. Luego. Finalizamos la sesión de hoy. Gracias, Buenas noches. doctor. Buenas noches. Gracias.